Por supuesto, Abraham, fundamental en el inicio del plan de Dios como el padre de la fe, muy pero muy importante, pero es José una persona, ¿puedo decirlo que se parece a vos? Algunos van a descubrir por qué usted se parece a José. Cuando mencionamos a Jacob la semana pasada, decíamos que Jacob fue un eje en el desarrollo del plan de Dios, el plan que Dios le reveló a Abraham. Le dijo, voy a hacer de ti una gran nación. Y Abraham llegó al final de su vida viendo un solo hijo. Y ese hijo es Isaac. E Isaac llega al fin de sus días viendo solo dos hijos, peleados entre ellos, uno totalmente en una actitud profana, sin importarle nada acerca del Señor e ignorando qué pasaba con el otro. Así que Isaac llega al fin de sus días, probablemente colgado del gran interrogante, del signo de interrogación. ¿Qué pasaría? Pero Jacob comienza una etapa muy importante, que es el cumplimiento de la promesa de Dios. Tenía que ver con la multiplicación de la descendencia. Y con el primero hubo un hijo. Con Isaac, 2. Y ahora con Jacob, 12. ¡Wow! Algo cambió. Algo cambió. Pero quiero que venga conmigo en este mensaje donde hay un gran contenido bíblico, pero tengo que ser muy pero muy preciso por razón del tiempo y también la capacidad que usted puede tener de soportar sentado un rato. Dicen que cuando uno se cansa de estar sentado, los oídos ya no oyen más. Puede ser que esté tan conectado el organismo, el cuerpo. Y bueno, el resto del mensaje lo escuchamos de pie. ¿Qué va a ser? Pero si Jacob es el eje en el cumplimiento del plan divino, si Jacob es el eje, José es las ruedas. ¿Entiende? Porque con Abraham hubo descendencia, ¿cuánto? 1. Con Isaac, 2. Con Jacob, 12. Y ahora en el tiempo de José, y a donde José lleva a su familia, y en un espacio prolongado un poquito más que los otros, cuando se reanuda la explicación de la historia, hay aproximadamente 1.800.000 personas. Mire si hubo cambio. De 1, 2, 12, y en esos próximos siglos, una cantidad casi incontable, de verdad incontable. Esta mañana estaba buscando la ayuda de varios conocedores de la Biblia, porque no se puede precisar la cantidad de personas que se reprodujeron del pueblo de Dios, que se reprodujeron dentro de Egipto, pero fue suficientemente fuerte el crecimiento de la nación hebrea dentro de la nación egipcia, que los consejeros de Faraón le dijeron, tené cuidado, ese es un pueblo que viene creciendo mucho, un día se nos pueden dar vuelta. Así que comenzaron a advertirlo, y Faraón hizo algo, los empezó a oprimir y a oprimir. Y entonces ellos clamaron al Señor, y Éxodo relata cómo Dios llama a Moisés para sacar a su pueblo de allí. Pero quiero quedarme con José, porque si bien Abraham fue un hombre visionario, él pudo ver la mano de Dios sobre su descendencia, sobre sus hijos. Jacob pudo verlo también y creer en el Señor, pero José tiene una visión, una forma de entender las cosas que le hace mirar a 4 siglos más adelante. ¿Cuántos pueden creerle al Señor por el año que viene, por las décadas que vienen y por los siglos que vienen? Usted tiene una fe como José. Y esta mañana, sí, en forma de humor, pero también un poquito en serio, me sirve que está la grabación. José, capítulo 11 de Hebreos. Es muy poquitito lo que la Biblia relata aquí de él, pero es como tomar una perla y ponerla en este collar. El libro de Hebreos, capítulo 11, es como una galería
de donde están las fotografías, los recuerdos de los héroes, de los grandes conquistadores, y el relator va contándonos de uno y de otro y de otro, pero se ve que cuando llegó a José, su atención se centró en una sola cosa. Capítulo 11, versículo 22 del libro de Hebreos dice: por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y parece que fuese negativo como comienza, al morir. No, bueno, habría sido lindo que el escritor de Hebreos cuente José en su plena juventud, José cuando está revelando los sueños, José cuando está construyendo los graneros para cuidar el grano, el alimento con el que viviría la humanidad en aquellos días. Pero ¿por qué razón se habrá concentrado en este punto? Porque si bien José comienza a brillar muy pero muy joven, sigue brillando hasta el último día de su vida. ¿Ha oído usted de muchos que empezaron bien y terminaron mal? Bueno, no es así el caso de José. José comienza bien y termina bien. Y cuando llega a los últimos días de su vida, y él se da cuenta que ya está llegando su despedida, le da mandamientos al pueblo y les dice: Dios los va a visitar, los va a sacar de esta tierra, ustedes van a volver a la tierra de Canaán, van a poseer la tierra que Dios les dio, pero no se olviden de mis huesos, sáquenme de aquí, llévenme con ustedes cuando regresan. Y la Biblia nos cuenta que los hebreos lo embalsamaron y pasan los siglos, 400 años, y llega el momento que Dios saca a su pueblo, al pueblo de Israel lo saca dentro de la nación egipcia, pero el Espíritu de Dios, que no tiene problemas de memoria, le hizo acordar que no se olviden de los huesos de José. Y decía yo, dado que hubo dos situaciones así un tanto cercanas días atrás, la partida del pastor Sergio Gómez me hizo pensar bastante, y también cuando estuve en Santa Teresita, estuve con Patricia, la viuda del pastor Garípoli, chicos jovencitos de mi tiempo. Éramos los purretes de la iglesia, los pibes, más o menos todos en la misma edad, 15, 16 años. Silvio se convierte al Señor siendo muy jovencito, 17 años, no más, 16, porque él tenía un poquito menos que yo. Y muchacho que era bañero, su papá dueño de un balneario en la ciudad de Mar del Plata, y él era el guardacosta, el salvavidas. Imagínese lo que era, los músculos de un nadador, una pinta. Nosotros sentíamos vergüenza de pararnos al lado de él. Solamente cuando me ponía un sobre todo me ponía cerca de él. Era robusto, una especie de ropero, muchacho pintón. Y bueno, él y su esposa Patricia abrazan el ministerio, sirven al Señor por muchos años, están en la ciudad de Santa Teresita, y hace 6 años atrás el pastor Silvio falleció. Y la esposa me contaba que él les había dejado mandamiento como José. Así que yo estaba diciéndole esta mañana en una cuota de humor y un poco también así, que no queda mal tener tantos testigos. Digo, voy a tener que dejar mandamientos. El día que el pastor Eduardo ya no esté más, nadie tiene que andar llorando. Y esto hicieron allí en Santa Teresita. El hermano fallece, se acuestan a dormir y no despierta más. Y la iglesia se reúne y hace un culto de adoración. Se reúnen en el templo y adoran y alaban al Señor y cantan todos los coros que el pastor Silvio cantó durante todos esos años. Todo el mundo adorando y glorificando al Señor, y acompañaron su cuerpo al cementerio dándole honra y gloria al Señor. Entonces yo dije, hay que dejar un poquito de explicación que tienen que hacer los demás cuando uno no esté, porque no voy a estar para darle directivas ese día. La primera directiva que le voy a dar es que cuando el Señor me lleve no me quiera traer de vuelta. Si me fui con Él, me fui con Él. Y ya está, no quiero volver, me voy con Él. Y la segunda directiva, honre, glorifique, adore al Señor. Amén. Y la tercera, complete todo lo que yo no pude completar. ¿Me puedo ir tranquilo? ¿Cuántos dicen, estoy acá, pastor, para continuarlo todo?
Algunos no saben si estoy haciendo una trampa o no, pero déjeme tranquilo, dígame que sí, así cuando el Señor me dice, vamos, vamos. Y a veces le digo, dale Señor, ¿por qué no me mandas el carro de fuego como Elías? O una carretilla, aunque sea una patineta. Oh, qué lindo es irse con el Señor, qué lindo, qué lindo. Pastor, ¿qué le agarró? ¿Qué se le dio esta noche por hablar de estas cosas? ¿Qué funerario se vino? Encima de Yapa con el traje negro. Ha venido con un traje verde, algo así. Esto hizo José. Cuando llegó al final de su vida, ahora no se tranquilice demasiado, capaz que yo estoy diciendo esto y me tiene que soportar 25, 30 años más. No, se sintió de acá el se sintió. Capaz que me tiene que soportar algunos años más. Pero esto hizo José. Les dijo, Dios los va a sacar de esta tierra, ustedes van a volver a la tierra de Canaán, pero por favor no se olviden de mis huesos, llévenme, yo quiero estar en esa tierra prometida. Amén. Esto hace José, estas son sus últimas directivas. Y el escritor del libro de Hebreos viene como armando un collar, poniendo una perla sobre otra. Y todo el relato del libro de Génesis, los 50 capítulos del libro de Génesis, están condensados en estos primeros 22 versículos del libro de Hebreos 11, capítulo 11 de Hebreos. De aquí en más, los demás personajes que comienza a mencionar están dentro del libro de Éxodo. Le animo, mi hermano, ¿por qué no leer la Biblia? ¿Sabe? Quien mira una novela no se quiere perder ningún episodio de la novela y no se quiere perder ningún capítulo. Quien mira un partido de fútbol no se quiere perder nada del partido de fútbol. Quien mira una película no se quiere perder nada de la película. ¿Sabe qué apasionante es no perderse nada de la palabra? Es más, voy a repetir algo que dije esta mañana. Si podés leer el libro de Génesis y podés leer la historia de Noé y que no te conmueva y que no se te caiga una lágrima, te digo que sos de fierro. Porque hasta la persona de corazón más insensible le conmueve lo que sucedió con la vida de José. Y este es el personaje que vamos a mirar un poquito esta noche. Porque José atravesó la adversidad, dura adversidad, en una aparente soledad. La soledad por momentos pareciera ser muy, pero muy fuerte, pero al fin de cuentas es una aparente soledad. Y en eso, mi hermano, creo que te pareces a José. ¿Cuántas veces te sentiste solo? ¿Cuántas veces te pareció que no había nadie a tu alrededor? Pero descubriste que aunque no creías que había nadie, descubriste que el Señor estaba ahí. En esto te pareces a José, ¿verdad? Parece que la soledad fuese como una sombra envolvente que amarga el corazón, pero ahí brilla la luz de la gloria del Señor. Es más, voy a describir una experiencia en la cual muchos se van a sentir identificados. Fueron días tristes, quizás noches amargas, estuviste con la cara larga y afligido, pero nunca se apagó un canto ahí en el corazón. No sé cuántos han tenido esta experiencia. Si eso te sucedió, todo a tu alrededor era amargo, era amenazante, era duro, era triste, pero había en el corazón un canto. Quiere decir que el Espíritu de Dios estaba allí. Si eso te pasó, viviste lo mismo que José. Entonces, ¿cuántos se parecen a José acá? ¿Cuántos? Que han atravesado la soledad, han atravesado la adversidad en una aparente soledad. Esa soledad no es total. De pronto solo de los que te rodean, de las personas, pero no solo del Señor. Si lo de Jacob fue una odisea, así lo describíamos el domingo pasado, la odisea de la vida que duró aproximadamente 25 años, cuarto de siglo, fue una odisea. Esto de José es, no sé cómo calificarlo, esto es mucho más serio, más severo, más fuerte. Esta mañana se me enredaban dos palabras, la palabra odisea y la palabra osadía. Osadía y odisea, se me enredaban las dos, pero lo cierto es que para atravesar la odisea te hace falta osadía. Hacerle frente a la situación, y a veces vas a estar temblando, a veces vas a tener temor y te van a traicionar los sentimientos, pero que no te traicione la fe. En el nombre del Señor vamos hacia adelante. Amén. Yo estoy muy seguro que esta noche Dios está hablándole a muchos hermanos
está instruyendo a otros, pero a muchos hermanos les está hablando específicamente de situaciones que enfrentan, que el pastor Eduardo ignora totalmente, pero que no las ignora el Espíritu Santo, y dentro de este mensaje Él te va a hablar con muchísima precisión. Entonces quiero invitarte a que tengas el corazón abierto, para que puedas descubrir que Dios está contigo como poderoso gigante en todo momento. Un detalle que quiero destacar de José, porque me impactó eso, de pronto por algunos gloriosos recuerdos que tengo en mi corazón, que José era muy joven, muy jovencito. Así también lo encontramos a Jacob, cuando él tiene que irse de la casa de sus padres y va a donde luego concreta ya la formación de su familia. Sale muy joven, y aquí José es un pichón. Probablemente José estaba allí sobre los 16 o 17 años. Entonces, ¿por qué me llama la atención y por qué esta noche quiero destacarlo y quiero recalcarlo? Porque nunca tenemos que tener en poco lo que el Espíritu Santo esté haciendo en el corazón de un joven. Amén. Iglesia, casa de Dios, nunca tomes en menos lo que Dios está haciendo en el corazón de un joven. Tu pastor fue llamado al ministerio cuando tenía 16 años. Y he visto en la vida de muchos que Dios obró con ellos siendo jóvenes, muy jóvenes. Y bueno, ¿qué es ser joven? ¿Es tener menos años? No, es estar lleno de dudas, es estar lleno de inseguridades, porque la inexperiencia de un joven lo hace así como entusiasmado por lo que vendrá, pero al mismo tiempo asustado de lo que pueda pasar, ¿verdad? ¿Cuántos tienen muy presente lo que ha sido su juventud? Uno siente que tiene la fuerza como para manejar el mundo, pero está también consciente que el mundo se le puede caer encima. Entonces ser joven nos pone bajo ciertas características, y quiero destacar esto. Dios ha llamado a jóvenes. Padres, ¿qué tal si Dios trata con sus hijos jovencitos? ¿Qué tal? ¿Tendrías en cuenta que Dios puede obrar con ellos? Escuché algunas veces algo que trato de nunca repetir yo. Dios me permitió estar en distintas áreas de servicio, y escuché muchas veces de personas mayores decir: pero esas son cosas de los pibes, esas son cosas de los muchachos, esas son cosas de los jóvenes. Incluso más. No quiero hacer crítica, solamente quiero hacer admiración. Así que no voy a hablar de nadie, solo voy a decir de nosotros: seamos siempre una iglesia que invierte en ministerio para los jóvenes. Invierte. Y hemos sido una iglesia que se ha esmerado, una iglesia que ha centrado su atención en que haya pastoreo para los jóvenes, que haya líderes para los jóvenes, que haya personas consagradas, personas visionarias, porque los jóvenes no tienen que ser entretenidos, los jóvenes tienen que ser ministrados. Amén, jóvenes. Y vaya si son ministrados permanentemente. Entonces quiero alentar a los jóvenes: nunca tomen en poco, esto le dijo Pablo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Pero quiero decirle también a los mayores: tengámoslos en nuestra oración, porque Dios está haciendo cosas poderosas en la vida de los jóvenes. José era muy jovencito, muy joven, y José venía y le contaba al padre, y estaban los hermanos ahí, y él le contaba que había tenido un sueño, que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban delante de él, y el padre estaba asustado por lo que José contaba, y los hermanos se llenaban de celo, de bronca, de rabia. ¿Y este soñador qué se cree? Y Jacob lo reta y dice: ¿qué acaso tu madre y yo y tus hermanos nos vamos a postrar delante tuyo? Y no sé, aparentemente José no tuvo la oportunidad de explicar porque no tenía la interpretación del sueño. Pero sueña también que todos recogían espigas de trigo y armaban manojos, y los manojos de todos se doblaban delante del manojo de él. Imagínese que un chico, 15, 16 años, esté hablando de eso. Usted y yo haríamos lo mismo que Jacob. ¿Qué te fumaste, che? ¿Qué tenés en la cabeza? Y aunque Jacob lo reta, dice la Biblia que lo guardaba en su corazón, porque su espíritu percibía que Dios estaba haciendo algo con José. Dentro de un ratito vamos a sacarlo un poco, le vamos a sacar mano a los otros hijos de
de Jacob. Ahora, este joven, estando en tierra ajena, salvó la descendencia que tenía la promesa del Señor. Fue un instrumento de Dios. Y la bendición del Señor siempre, siempre, siempre estuvo con él, a pesar de su aparente soledad. ¿Sentiste alguna vez esa cosa extraña a la que le llamamos soledad? Es sentirte solo aunque tengas 100 personas alrededor. En un reportaje de hace muchos años atrás, muchos años, cuando yo recién llegué a Rosario, escuché aquel comentario. Periodistas le preguntaron a Luis Landricina qué sintió él cuando fue a radicarse a Buenos Aires. Venía de su tierra natal, de su pueblo, se radica en la capital federal y le dijeron, ¿qué sentiste? Y él dijo, me sentí solo, muy solo. Sentí que tenía una soledad acompañada. Yo me sentía solo entre millones de personas que se sentían solos. Esto fue lo que explicó don Luis, famoso humorista. Y así es la experiencia, así fue la experiencia de José, sentirse solo en una soledad acompañada. De pronto físicamente nunca estuvo solo, pero sí estuvo solo en sus sueños, sí estuvo solo en sus ideales, sí estuvo solo en sus convicciones, sí estuvo solo en momentos muy, pero muy fuertes, bajo determinadas amenazas. Pero aún bajo la fuerte sombra de esa aparente soledad, él sigue el propósito de Dios en su vida. Quiero alentarte esta noche. Por más que te sientas muy, pero muy sola, nunca abandones el plan de Dios en tu vida. Aunque te sientas solo, muy solo, nunca abandones el plan de Dios en tu vida. Porque, ¿cómo se desarrolla esta cuestión de la soledad acompañada? Somos personas sociables y normalmente contamos lo que nos pasa. Pero al menos que sean personas de sensibilidad espiritual, que sean personas de experiencia con Dios, que sean personas que tienen una madurez para poder entender lo que nos pasa, más de una vez nos van a tomar de locos. Entonces cuando abrimos el corazón y lo contamos, y eso que debiera lograr el apoyo espiritual o la oración a favor de otros, se nos torna en un problema porque aún perdemos amigos por las cosas que contamos. Hay muchos José en esta noche que han vivido esas cosas, ¿verdad? Y eso es parte de lo que hace que, rodeado de muchos, tomás mate con medio mundo, pero estás cada vez más solo, cada vez más sola. Y déjeme decirle esto. O sea, siento que desde estos días yo he sentido que Dios está ministrando a personas entre la congregación, y así como que me muero de curiosidad, ¿quién le está hablando? Pero no me toca a mí saber a quién, sino simplemente entregar el mensaje, simplemente entregar el mensaje. Cuando Dios nos está madurando para sus propósitos, es necesario que nosotros lo entendamos. Y si nosotros, siendo el protagonista del plan de Dios, nos cuesta entenderlo, imagínate cómo les cuesta al que no tiene nada que ver en el asunto. ¿Se entiende? El que no tiene nada que ver no lo interpreta, no lo entiende. Por esto, como ministro, he querido tener siempre pastores que vivan una vida de profundidad en el Señor y que puedan entender que Dios sabe operar con la gente, y estemos atentos a lo que el Espíritu de Dios está haciendo en la vida de la gente. Estoy contándole un poquito de cómo se conduce una iglesia. Porque la gente vive esas experiencias que de pronto tenía planes y sueños en su vida y un modo de vivir que los demás aplaudían, pero tan pronto algo ocurre adentro de ellos, se enfocan en los propósitos del Señor y tienen la crítica de medio mundo o del mundo entero. Porque ¿qué le pasó ahora? Era loco por el fútbol, si este iba a ser grande, quién sabe, un día se iba a jugar a Europa y toda la familia, íbamos a estar orgullosos de él. Resulta que un día en el altar se le cambió la cabeza. Patricia me hacía acordar de lo que sucedió con Silvio, aquel bañero, único hijo. El padre dueño de un balneario en la ciudad de Mar del Plata, por lo tanto él sería el único heredero. Y un balneario deja dinero. Pero Dios estaba tratando con Silvio. Dios estaba tratando
con su corazón, estaba tratando con su espíritu. Y hubo una experiencia que lo marcó muchísimo. Él entró a las aguas para socorrer a una mujer que se estaba ahogando. Y pese a toda la experiencia y toda la formación y toda la capacidad que tenía, él se sintió que no podía y que la persona se le iba y se le iba. Y clamó y rogó al Señor y el Señor lo ayudó y pudo rescatarla, pero cuando salió a la orilla se dio cuenta que Dios lo quería para rescatar las vidas de otra manera. Ingresó al seminario, estaba entre los pibes con los que hemos orado tantas veces, con los que hemos abrazado en el altar, hemos dejado charcos frente al altar del templo. Silvio ingresó al seminario y cuando él estaba terminando su carrera, el padre vino enloquecido, enojado contra el director, enojado contra los directivos del seminario, diciendo: ustedes le llenaron la cabeza, estaba, porque si a él tenía todo, sus sueños, sus planes, su futuro, sus riquezas, sus bienes, ¿qué le hicieron ustedes? Así vino enojado. Entonces Silvio tuvo que tomar una decisión. ¿Sabe? Esta decisión es la misma que tuvo que vivir José, aún por la fuerza. José necesitó cortar un poco con la historia del entorno que tenía, porque sus hermanitos eran todos muy queridos por su padre Jacob, estaban bajo la bendición del Señor, pero yo les voy a pedir que luego, cuando pasen esta grabación en internet, le corten este pedacito. Eran unos sinvergüenzas. Eran tipos perversos, malos, dañinos, envidiosos. Y cuando José viene y les cuenta sus sueños, ellos en vez de decir qué bueno Dios les está hablando, cada vez lo odian más. Y ellos están a lo lejos en el campo cuidando el ganado, cuidando las ovejas, y Jacob tenía a su hijo querido, mimado. Le dice: ¿por qué no vas, Josecito? A ver cómo están tus hermanos, anda, chismoseame un poco, a ver si se están portando bien. Y cuando él llega, a los hermanos dice: ahí viene el soñador de sueño. Este va a saber que la vida no es solo sueños. Vamos a matarlo, vamos a deshacernos de él, vamos a terminar con él. Y lo toman para matarlo. Y alguien dice: no, paremos un poco. Mientras pensamos cómo lo matamos, vamos a tirarlo a la cisterna. Y lo tiran a un pozo. Y él cae a lo profundo de ese pozo, ahí entre el barro. Y ahí está, en el pozo, donde ¿sabes lo único que se ve desde dentro de un pozo? A veces necesitamos estar en el pozo para descubrir lo único que se ve. En mi casa había un pozo de 18 metros de hondo. Yo nunca bajé más que los primeros 5 metros. No me animaba, me desesperaba. Nunca bajé tan abajo. Pero te puedo decir que desde un pozo solo se ve el cielo. Solo se ve el cielo. Cuando estás en el pozo, acordate que se ve el cielo. Y José desde el pozo, lo único que podía ver, su esperanza. Estaba visiblemente solo, pero su espíritu estaba en compañía y el Señor estaba ahí con él. Allí lo metieron sus hermanos. Es decir, que se vio peligrosamente rodeado por sus hermanos que no querían ningún bien para él, se lo querían sacar de encima, este soñador de sueños. Estaban llenos de envidia contra él. Eran hostiles, tipos peligrosos. Y entonces uno de ellos dice: ¿para qué lo vamos a matar? Vamos a manchar nuestras manos de sangre, vamos a sentir esta carga por toda la vida, es mejor hacerlo plata. Entonces lo sacan del pozo y viene una caravana de madianitas que va rumbo a Egipto y se lo venden por esclavo. Y lo venden al precio del esclavo joven, lo venden por 20 piezas de plata. ¿Sabe? Jesús fue vendido por 30 piezas de plata, porque 30 piezas de plata es el precio del esclavo adulto, del esclavo formado ya, del muchacho ya crecido. Pero del pibe, del esclavito nuevo al que había que formarlo, se lo vendía más barato, así que 20 piezas de plata. Y los madianitas lo llevaron a Egipto. Así que José se encuentra peligrosamente rodeado. Ahora ya no está entre sus hermanos, está entre sus transitorios poseedores. Gente que no lo miraba con cariño, lo miraba con el signo pesos en los ojos. José para ellos no era un ser humano, José para ellos era un objeto, una mercadería.
Y si se preocuparon por darle agua, si se preocuparon por darle alimento, era simplemente para que no esté demacrado, para que no se venga menos, que esté rellenito y robustito y tenga buena apariencia, porque lo tenían que vender en Egipto. Así que él está en manos de sus transitorios poseedores como un objeto. Está rodeado, no está solo, pero está peligrosamente rodeado. Y así llegan a Egipto y lo venden. Y lo compra un hombre, un funcionario del gobierno de Egipto, un hombre llamado Potifar. Un hombre que evidentemente era de buen corazón. Lo compra en la subasta y lo lleva a su casa y ve que todo lo que hace José prospera. Riega las plantas y las plantas que estaban secas crecen. Los árboles que antes no daban fruta, ahora dan fruto. ¿Qué sucede con este pibe? Es que aunque veas que estás solo, tenés que descubrir que Dios está contigo. Y esto es lo que pasaba. José estaba aparentemente solo, pero el que lo bendijo, el que lo protegió, estaba con él. Y las cosas eran evidentes. Todo lo que José administraba era bendecido y era prosperado. Entonces, ¿qué dijo su amo? José, vas a ser el mayordomo de mi casa. Todo va a estar a tu cuidado, todo va a estar bajo tu mando, todo va a ser como si fuera tuyo, excepto, ¿qué le pudo haber dicho? En nuestro ámbito criollo, ¿qué se dice? La mujer y la guitarra, no. ¿Verdad? Se comparte todo, pero la mujer y la guitarra no. Así que le dijo, todo está bajo tu mano como si fueras dueño, excepto mi esposa. Entonces José dijo, perfecto. ¿Cuántos José están contentos esta noche con esta historia? Pero la que no escuchó eso fue la esposa. Y lo empezó a mirar, qué lindo que era el esclavito. Pintón. Qué potro. Qué guapo. Claro, yo escuché alguna de esas cosas, no sé si estoy demasiado en lo cierto, de cómo las mujeres halagan a los varones. Y quiero tener cuidado porque alguien escuchó que le decían, qué potro, y él quiso devolver el piropo y dijo, qué yegua, y se le armó un lío bárbaro. Pero se recibía todas las admiraciones. Ahora, fuera de todo el humor y de todo el chiste que podemos hacer, imagínense un muchachito, jovencito, lejos de su casa, sin el cariño de los suyos, vendido como esclavo. Él extrañaría a su mamita y a sus hermanitas. Y acá hay una egipcia bien perfumada que lo admira, que lo admira, que lo admira. Y más que lo admira, lo empieza a codiciar. Y José se ve en la gran oportunidad y en el gran problema. La gran oportunidad que si hubiera estado Sansón ahí, usted ya sabe cómo habría terminado la historia. Gracias a Dios estaba José. Y la mujer de Potifar buscó toda la ocasión de seducirlo y atraparlo, pero José tuvo su corazón más enamorado de Dios que enamorado de la carne. Esa historia de la mujer de Potifar, yo le voy a pedir 1000 disculpas, hermanas. Nadie se ofenda conmigo. Gracias a Dios hay hermanos que me acompañan para que ninguna hermana me arañe cuando salgo allá. Pero pese a todos los consejos de mi mamá, yo de muy grande descubrí que las mujeres son muy peligrosas. ¿Qué dicen? No digan nada los muchachos, porque la van a ligar si dicen algo. Claro, yo crecí en un ámbito donde las mujeres de mi casa eran mi mamá y mis hermanas, que eran medio como madres para mí, pero mi vieja me advertía, me decía, mira hijo, y me abría los ojos. Así que cuando empecé a transitar por la vida, tuve que darle razón. Qué peligrosas que son las mujeres. Qué peligrosas. Muchachos, ustedes que se creen que con la pinta ganan todo, ustedes son presas de la mujer que los quiere manejar. Porque cuando a una mujer se le mete algo en la cabeza, al menos que estés bien enamorado de Dios, te va a dar vuelta. Te va a dar vuelta. Y no pudo ella con José. Mire, si usted lee la historia de José, se va a reír y va a llorar.
le va a apasionar. Esto no es una novela, esto es una realidad, esto es lo que sucedió. Pero por sobre todo hay un amor genuino para con el Señor. Por esto quería que esta noche la hermana nos cantara esta canción. Señor, yo quiero amarte a ti por sobre todo, porque lo que me va a proteger de que no me meta en amores que no corresponden es que te ame a ti por sobre todo. Es nuestro amor por el Señor lo que pone en orden el resto de los amores y elimina los amores que no corresponden. Y esto sucedió en la vida de José. Esto sucedió en la vida de José. Pero voy a decirle algo más que lo aprendí en el correr de la vida. Las personas perversas tienen la capacidad de poner de culpable al que no tiene la culpa. Usted va a prestar atención de aquí en más con esto que le digo. Este es un concepto, aún en ámbitos de justicia se maneja así. Y el libro de Proverbios dice: justo parece el primero que aboga por su causa, hasta que viene el adversario y le desmiente. ¿Qué hizo la mujer de Potifar? Como ella no pudo seducirlo y atraparlo, ahora herida, despechada, despreciada, dijo: ¡él me quiso violar! Y cuando llegó su esposo dijo: ¿qué esclavo trajiste a casa? Mirá lo que hizo ese hebreo. Y entonces Potifar, que tuvo la facultad de haberlo matado, tenía la facultad porque el amo era dueño del esclavo y él hacía lo que quería, pero evidentemente Dios estaba cuidando a José, así que Potifar lo llevó y lo metió en la cárcel. ¿Quién debió haber ido a la cárcel? ¿Quién de los dos? Ella, ¿verdad? Pero ahora lo meten a José. Entonces, el pobre José está peligrosamente rodeado. Él está en la casa de su amo, Potifar, reconocido, valorado, admirado y qué sé yo, pero está peligrosamente rodeado. Y mucha de la soledad en la vida del creyente que quiere vivir en santidad no es que no tenga gente alrededor, sino que hay todo un riesgo espiritual y físico y emocional que puede tenerte peligrosamente rodeado. Así estuvo José, peligrosamente rodeado. Y ahora está, parece desesperadamente solo. Estoy así como mezclando las distintas circunstancias para hacer como una lectura de lo que sucedió con la vida de ese chico, de ese joven, de este pibe. Y le aseguro que me conmueve profundamente porque miro a José recordando mi juventud y miro también a José ahora mirándolo como padre. Dentro de algunos años voy a mirar a José como abuelo. Pero lo miro como ser humano y las cosas que vivió y le sucedieron sinceramente me conmueven. Así que él está desesperantemente solo en un sentido, ya sea en el foso, está solo, está desprendido de sus padres, está separado de sus padres por fuerza, está alejado de su tierra y ahora está en la prisión. No sé, Roberto, tal vez el ministerio carcelario comenzó ahí. Quizás comenzó con José. La primera vez que se registra que alguien ministra dentro de una cárcel. ¿Qué te parece? Así que ahí está este hebreo, encima ahora solo en la cárcel. ¿Se imagina usted cuando lo meten preso y los demás presos se enteran por qué lo meten preso? Ah, así que vos la fuiste de vivo con la mujer de Potifar. Ah, ese respetable varón de Egipto. Y vos te la quisiste dar de canchero. ¿Se imagina? Pobre José, toda la presión en su entorno. Pero aún que él está solo, peligrosamente rodeado y parece que estuviera solo, sin embargo hay cosas que suceden con José que evidencian que no está solo. Ningún preso se le da por cantar y este canta. Todo preso patea las paredes e insulta y grita: sáquenme de acá. Y este adora al Dios que no ve. ¿Qué le pasa? Y los demás presos lo están mirando. Y un día que se va dando la confianza, hay dos presos allí muy cercanos a Faraón, el copero y el panadero. Y ellos dicen: a nosotros nos metieron también acá en la cárcel y todos son inocentes. ¿Vio? Usted habla con cualquiera que está, todos son inocentes. Entonces el panadero decía: yo soy inocente, acá por una injusticia estoy acá. Y el copero decía: por una injusticia yo estoy acá. ¿Qué podía decir José? Y también por una injusticia, todos inocentes ahí.
Pero Dios le da una revelación porque estos hombres tienen un sueño y José les dice lo que va a suceder porque Dios está con él. Y quiero que sepas esto, cuando Dios habla, solo lo entienden los que están con Dios. Acá hay un principio espiritual que debemos tener muy pero muy presente. No esperes que lo que Dios te habló te lo interprete alguien que está distraído y en otra cosa. Lo que Dios habla solo lo entienden los que están con el Señor. Entonces José les dice a ellos qué es lo que Dios les estaba diciendo y efectivamente eso se cumple. El panadero es ejecutado y el copero es restituido a su cargo y está otra vez sirviéndole a Faraón. Y José otra vez solo en la cárcel. A uno lo mataron, al otro lo volvieron a su cargo, ahí está José en la cárcel. Pero llega un momento que Dios trata con Faraón y le da un sueño que en algún modo toda persona maneja un poquito de esos detalles. Recuerda la historia de las vacas gordas y de las vacas flacas. Y algunos me dicen, pastor, yo solamente recuerdo lo de las vacas flacas, jamás conocí las vacas gordas. Entonces, Faraón tiene un sueño y Dios le está advirtiendo y le hace ver 7 vacas gordas, muy gordas, y después vienen 7 vacas flacas, muy flacas, y él sabe que ese sueño tiene significado, que él está siendo advertido de algo, pero no sabe de qué, así que llama a todos sus adivinos, a todos los que manejaban estas cosas, y les decían cualquier tontera. Y ahí está el copero, viene a traerle la copa, sabe que el copero la prueba primero. Viene a servirle a Faraón y lo ve preocupado. Dice, ¿qué le pasa, mi señor? Y Faraón le dice, es que tuve un sueño y estoy desesperado por la interpretación. Y el copero le dice, ¿se acuerda que usted me metió preso? ¿Se acuerda, no? Porque toda persona busca el momento del reproche. Yo no tuve la culpa, pero usted me metió a la cárcel, ¿se acuerda? Bueno, olvidemos eso. Ahí en la cárcel hay un muchacho que se llama José y que me dijo que usted me iba a restituir a mi cargo. José interpretó mi sueño. ¿No quisiera usted que lo llamemos? Y así llega José. Ahora imagínese, póngase en el papel de José. A donde andaba, lo perseguía, parecía la desgracia. Ahora vienen y le dicen, abren la cárcel y le dicen, vení que Faraón te llama. ¿Y ahora qué hice yo? ¿Y para qué me llama? ¿Y qué quiere conmigo? Vení que Faraón te llama. Y lo llevan delante de Faraón. Imagínese un jovencito parado delante de un rey que manejaba con soberanía toda su nación, la nación poderosa de aquellos días. Le está diciendo, pibe, tuve un sueño. Yo creo que le temblarían las rodillas a José. Pero como José sabía oír la voz de Dios, él interpreta ese sueño y le dice, rey, vendrán 7 años de gran riqueza, de muchísima riqueza, las vacas gordas. Tiempo de muchísima riqueza. Preste atención porque usted tiene que aprender de esto. Viene el tiempo que el dinero alcanza, que el dinero se puede. No lo tire, no lo malgaste. Es el tiempo de las vacas gordas. Sea un sabio administrador porque pueden venir luego a las vacas flacas. Y entonces le dice al rey, vendrán tiempos de que la cosecha será abundante y habrá alimento por todos lados, pero luego vienen 7 años de tremenda escasez y estas son las vacas flacas. Entonces Faraón, que no era ningún tonto, dijo, si a este Dios le da la sabiduría para interpretar lo que pasa, este tiene la sabiduría para administrar lo que viene. Y le dice, José, quiero que seas el administrador. Antes había sido un funcionario del gobierno de Faraón. Ahora es Faraón el que dice, quiero que gobiernes todo. Y se saca su anillo y se lo pone en las manos de José y dice, lo que vos decidas, todos lo tienen que hacer. Imagínense José diciéndole a la gente ahí en Egipto, vamos a construir un granero acá, vamos a hacer un silo acá. Y dice, ¿y este quién es? ¿De dónde salió? Si este hasta ayer era un preso, ¿de dónde salió este? ¿Cuántos se animan a creer que Dios te saca de tu prisión y te hace útil para tu sociedad? Y aunque no te entiendan los demás, sé leal a lo que tenés que hacer. Sé leal, sé fiel. Y entonces José hace construir graneros y silos y prepara, y me imagino, ¿cuánto diciendo, ¿para qué? Nunca en Egipto tuvimos tanta cosecha, ¿para qué todo esto? Mirá qué derrochón que es. Pero cuando hay visión, hay preparación. Muchas personas han tenido la visión y desperdiciaron cuando se dio el cumplimiento porque no hicieron la preparación.
Porque cuando Dios te habló, debiste estudiar idiomas, y no lo hiciste, y perdiste el empleo, ese empleo que Dios te había dicho que ibas a tener. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando Dios te da visión, es para que te prepares. Entonces Dios dio la visión, dio la interpretación, y José se involucró en la preparación. Y preparó donde almacenar, y los silos y los graneros se llenaron. Y había abundancia en Egipto, y cuando vino el tiempo de las vacas flacas, puede ser paradójico y extraño esto que le voy a decir, pero aún la tierra de Canaán, la tierra de la promesa, la tierra bendecida, donde estaba Jacob y sus hijos, ese lugar donde estaba la mano de Dios para bendecirlos y prosperarlos, ese lugar también entró en hambre. Es un mensaje aparte, ¿verdad? ¿Cuántas cosas extrañas suceden en el camino de la obediencia? Señor, ¿estoy haciendo tu voluntad? Señor, estoy obedeciéndote. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Ellos estaban en la tierra de Canaán donde tenían que estar, pero en la tierra de Canaán también había hambre. ¿Te hiciste esta pregunta alguna vez? Bueno, quiero que recuerdes que Elías estaba en el plan de Dios, en la voluntad de Dios. Elías estaba junto al arroyo de Querit, donde Dios le envió que fuera, pero el arroyo se le secó después. Así que cuando pasás pruebas estando en obediencia, no creas que Dios se olvidó de ti. Él tiene una nueva directiva. Yo sé que Dios está hablándole a personas esta noche. De curioso me muero por ganas de saber a quién. Lo importante es que usted sepa escuchar lo que Dios le está diciendo. Y Dios lo manda a Elías a Sarepta, a una casa donde se esperaba que fuera la casa que tuviera toda la abundancia, pero donde llega es una viuda pobre que se está por morir de hambre. ¿No es cierto que suceden cosas aún inexplicables para nuestra mente cuando estamos obedeciendo al Señor? Tal vez haya personas que están en este tipo de momento. No aflojes, mi hermano. No dejes de confiar. No dejes de creerle al Señor. Que tu soledad no se convierta en algo tan terrible. Entonces ahí está José administrando las riquezas, administrando los bienes, y aparecen unos muchachitos que vienen a comprar trigo, y José está administrando el trigo, y ellos le cuentan que su papá es hebreo, que tiene 12 hijos, bueno, 11 porque uno, qué sé yo, no sé qué le pasó. ¿Cómo que no? ¿Cómo que qué le pasó? Usted sabe, estos sinvergüenzas lo vendieron y volvieron con su ropa, porque lo vendieron desnudo, volvieron con su ropa, mataron un animal, la ensuciaron de sangre, y vinieron y le dijeron al padre: no lo vimos a José, solamente encontramos esto. ¿Lo reconoces? Y el padre dijo: es la ropa de José, manchada de sangre, seguramente alguna bestia lo mató. Así que para Jacob, José estaba muerto. El único que podía orar a favor de José, el único, lo tenía por muerto. Y ahora vienen y le dicen: bueno, uno de nuestros hermanos, no sabemos qué le pasó. Como sinvergüenzas, ¿qué no van a saber? Ellos lo hicieron. Y José los reconoce. Y dice: este es mi hermanito más chico. Y entonces hace toda una treta, les tiende una trampa para quedarse con, ¿cómo era que se llama el más chico? Benjamín. Se queda con Benjamín, y los hermanos se desesperan. Y dicen: no, porque el hermano de Benjamín, qué sé yo qué le pasó, pero nunca volvió a casa. Y José se está dando cuenta que son sus hermanos. Y le dice finalmente: traigan a su padre y traigan a los demás hermanos, y se conecta con ellos. ¿Sabe? Si usted llega a esa parte de la historia y no se le caen las lágrimas, le digo, usted tiene el corazón de piedra. Porque cuando José reconoce a sus hermanos, es el hombre poderoso, es el hombre que puede dictar una orden y cualquiera la ejecutaría, pero se aparta, se va y llora a los gritos. Imagínese años comprimida esa emoción allí, la traición, el menosprecio, todo lo que le hicieron vivir estaba comprimida, pero ese era el momento de vengarse o de perdonar. Y ahí tenemos otra cosa para aprender de José. La vida te va a dar la oportunidad de vengarte o de perdonar. Él tenía que decidir, tenía el poder de vengarse, pero también tenía que tener la sabiduría de perdonar. Y en vez de ejecutar y de matar a sus hermanos, imagínese, habla con Faraón y mandan los carros de Faraón a buscarlo a Jacob.
Imagínense que Jacob está en pobreza ahí, emparchando, arreglando con alambre su carrito, y le cae un BMW, un Audi, lujoso. ¿Y esto de dónde salió? Es que Faraón te ha mandado a buscar los mejores carros, los carros reconocidos de Faraón, para buscarlo a Jacob. Y Jacob se entera de algo que tuvo comprimido, encerrado en su corazón, aquella angustia, y le dicen: tu hijo José está vivo y está en Egipto, José no está muerto. Y entonces ahí a Jacob le cuesta creerlo, pero va al encuentro de José, y Faraón los ubica en la tierra de Gosén, de lo cual tengo una gran curiosidad. Los estudiantes bíblicos me van a ayudar a investigar un poquito eso, porque por los ríos que salen en la tierra de Gosén, me da la idea que es en esa zona donde estuvo el Edén. Así que cuando estudian la geografía bíblica, me ayudan a investigar esta curiosidad que tengo. Los ríos que nacen de allí, probablemente eso habla del sector donde estuvo el Edén. Y allí en esa tierra los ubican a Jacob y a sus hijos, y se multiplican. Y se multiplican, y se multiplican, y se multiplican. Entra Jacob probablemente con 45, 48, 50 personas, llegan a Egipto, y pasan algunos siglos, y cuando salen de Egipto, cuando salen a poseer la tierra, hay 600.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Si uno hiciera simplemente una multiplicación de una esposa y un hijo por cada hombre, estaríamos hablando de 1.800.000 personas. Entonces, si Jacob fue un eje en el cumplimiento del plan de Dios, José fue las ruedas. Porque primero 1, después 2, después 12, y ahora casi 2 millones de personas volviendo a la tierra prometida. Pero en esa aparente soledad, y quiero insistir que es aparente, porque cuando vivís la soledad te parece que es total. Cuando vivís los momentos de soledad te parece que es definitiva, que es total, que de allí nunca vas a salir, que estás solo, que nadie se acuerda de vos. Pero déjenme mencionarle dos cosas que nunca dejaron a José. Que Dios no lo dejó es obvio, ¿verdad? Que Dios no lo dejó es obvio. ¿Sabías que Dios nunca te deja? Pero quiero destacar este aspecto. Algo que nunca lo dejó a José fue su propia lealtad. Y cuando uno mantiene la lealtad con Dios, entiende que Dios está con él. Entonces es claro interpretar que cuando sentimos que Dios no está con nosotros, normalmente es porque hemos descubierto que nuestra lealtad nos abandonó primero. Cuando sentimos que Dios nos abandonó, es probable que tengamos la seguridad que nuestra lealtad nos abandonó primero. Entonces hay dos cosas que nunca abandonan a José. Es su lealtad para con Dios, y es ese Dios maravilloso que siempre está con él. Si podés mantener tu lealtad con el Señor, si podés mantener tu convicción, si podés amar al Señor por sobre todas las cosas, tengo muy buenas noticias para ti. Es glorioso, el Señor estará contigo, aunque pienses que estás solo, aunque creas que estás sola, el Señor está contigo. Yo no sé a cuántas personas están entendiendo que el Señor les está ministrando en forma personal, pero quiero remarcar esto: nunca pierdas la lealtad con el Señor. Lo que guardó a José en todo tiempo fue su lealtad. Lo que hizo que nunca se perdiera esa comunión con el Eterno fue que él tenía un corazón dedicado para Dios. Así que los propósitos del Señor siempre están en el corazón que está fiel. ¿Qué te interesa, mi hermano? ¿Dónde están tus intereses? ¿A dónde están fijados tus ojos? En ese corazón que tiene fijados los ojos en los planes del Dios eterno. En ese corazón donde la presencia de Dios es lo principal, donde el mayor amor es ese amor para con el Señor. En ese corazón nunca habrá soledad. Parecerá una aparente soledad, pero siempre estará su presencia fiel. Dios es fiel, nunca abandona a los que confían en Él. No sé en qué nivel de tus pruebas estás, en qué aspecto de la vida estás viviendo pruebas difíciles, pero quiero decirte, como Dios estuvo con Josué, es el mismo Dios que te guarda. Como estuvo con José, es el mismo Dios que está contigo y que te guarda.
Sin duda hay muchísimo más para aprender y para ver de la vida de José, pero solamente quiero decirte esto esta noche, ya cerrando, mientras los músicos vienen aquí, mientras los adoradores vienen aquí. Es que podés estar peligrosamente rodeado, y de pronto no es tan ilustrativo. Algunas personas dicen, hermano, si usted conociera el entorno en el que yo estoy, nadie mantiene su fe y nadie vive en santidad en ese entorno, peligrosamente rodeado, pero guardado por el Todopoderoso. Amén. Ha habido personas que han pertenecido a familias de delincuentes patentados, de delincuentes famosos. Ha habido personas que han estado peligrosamente rodeados y nadie entiende cómo mantuvieron su corazón limpio para con el Señor. Conozco personas que han vivido en una familia llena de rebeldía, consagrados al pecado, al odio, a la maldad y a la perversidad, pero no se entiende por qué fueron personas que siguieron amando a Dios. ¿Se da cuenta que se puede ser fiel aunque esté peligrosamente rodeado? ¿Se da cuenta? Entonces no es que usted tiene que terminar haciendo lo que los demás hacen. Usted puede tener vivas sus convicciones para con el Señor. Amén. Tu soledad nunca será definitiva si Dios está contigo. Nunca será definitiva. Y si el Señor está con vos, Él cumplirá su propósito en ti. Te abrirá las puertas que tienen que abrirse delante tuyo. ¿Estás dispuesto a creerle y a confiar y a serle fiel? ¿Estás dispuesto? Lo vemos en la vida de José, cómo Dios cumplió su palabra, cómo Dios utilizó a José en ámbitos de los más hostiles, de los más peligrosos, de los más incrédulos, porque la nación egipcia no era una nación consagrada, era una nación pagana. Tenían costumbres y modos de desarrollar su vida que eran totalmente opuestos al plan de Dios, pero aún allí José pudo vivir una vida consagrada. Qué bueno que esta noche afiances esta convicción en tu corazón. No importa lo que suceda a mi alrededor, es fundamental lo que sucede adentro mío. ¿Sabes? No importa lo que sucede alrededor, es fundamental lo que sucede adentro tuyo. Y si lo que sucede adentro tuyo es esa mantención, es que esté vigente tu convicción, tu lealtad, nunca estarás solo. El Señor está contigo, el Todopoderoso y fiel. Señor, yo sé que hay personas a las que tu palabra le habló esta noche. Y ruego, Divino Espíritu Santo, que rompa sus yugos, sus ataduras. Oh, glorioso, 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 bendito, dulce, santo, amigo fiel, apacible, suave brisa, y acaricias mi ser. Espíritu Santo, esta noche, socorre al que se siente solo, socorre al que está en la aflicción, socorre al que está peligrosamente rodeado, socórrelo, Señor, socórrelo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, oh sí, Señor, esta noche quita los temores, las inseguridades. Amigo fiel,